Hermanos, buenos días. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes aquí en la sala de la casa, compartiendo la palabra del Señor. Para quienes nos visitan, en verdad, qué privilegio poderte tener acá. Espero que la palabra del Señor te guíe, te anime, te exhorte también y te transforme de una manera especial al llevarte a conocer cada vez más a Jesús y a su voluntad para tu vida. Bueno, vamos a terminar hoy. Concluimos un ciclo hermoso de estudiar la serie en el libro de Éxodo y hoy terminamos con los dos últimos capítulos del libro de Éxodo, que realmente son una cosa preciosa ver cómo concluye esta historia. Vamos a hacer un poco del recuento de lo que hemos vivido hasta acá, de lo que vivió el pueblo de Israel, lo que hemos aprendido, pero también como las lecciones finales de cómo Dios completó su voluntad. Quiero comenzar llevándonos a pensar un poco en una expresión que es muy conocida, especialmente si tú haces parte de una iglesia cristiana, esta expresión de yo quiero que Dios sea el centro de mi vida, yo quiero que Dios sea el centro de mi matrimonio, yo quiero que Dios sea el centro de mi negocio, yo quiero que Dios sea el centro de mi carrera, de mi profesión y demás. Y es una oración que como que a medida que avanzamos en nuestra relación con Jesús, cada vez más anhelamos eso, de Señor, yo quiero abrirte la puerta, yo quiero que tú seas el centro, yo quiero que tú tomes el control, que guíes mi vida. Um, pero la verdad siento que a veces es una oración muy romántica y no entendemos muy bien las dimensiones y particularmente las implicaciones de ese clamor, de ese deseo de nuestro corazón. Tenemos ese deseo de ver al Señor cada vez tomar el protagonismo que desde los orígenes del mundo Él deseó tener y como nos creó para funcionar con Él en el centro. Pero la verdad batallamos con una dicotomía en nuestro corazón de querer que Él sea el centro, pero realmente no anhelar y desear que Él lo sea al mismo tiempo. Y bueno, ese es nuestro tema de hoy para concluir nuestra serie de Éxodo. Permíteme arrancar orando y pidiéndole al Señor que nos dirija durante este tiempo, ¿sí? Cierra tus ojos, por favor, ahí en casa y en silencio, concéntrate un momento en el Señor. Te quiero pedir que tú mismo le pidas a Él que te hable, que te dirija y que haga de tu corazón un terreno fértil para la palabra que tiene para ti y para mí hoy. Padre, gracias te queremos dar por la bendición de poder estar contigo, la bendición de poder acceder a tu palabra y sentarnos en quietud a escucharla. Y quiero suplicarte, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos permitas, por favor, resolver esta dicotomía de nuestro corazón. Esta dicotomía de querer que tú seas el centro y al mismo tiempo como batallar con esa idea de que tú tomes el control de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, de alguna manera a vencer las barreras que hemos levantado a esta petición y ayúdanos a aprender cómo es caminar contigo, en especial con la esperanza del privilegio y la promesa de que en últimas ese fue nuestro diseño y caminar contigo en el centro de nuestra vida es en últimas nuestra mayor gloria y nuestro mayor bien. Ayúdanos a entender esto, Padre, hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero, como en las series que vemos en diferentes plataformas de streaming que hay, como Netflix, Prime y esas cosas, eh, hacen siempre como un recuento de lo que venía pasando. Bueno, de hecho hasta las novelas a veces lo hacen como que recapitulan un poco qué fue lo que pasó la semana anterior o estas series que se ven en televisión. Yo quisiera como recapitular qué ha sido el libro de Éxodo y básicamente hacer un panorama de nuestra historia para que tú te ubiques en este final, en este gran final que es como el clímax de la historia. Dios había hecho una promesa en el pasado a su siervo Abraham, que le daría un pueblo y que le daría una tierra. Y a través de ese pueblo
bendeciría a todas las familias de la tierra, que la multiplicaría como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y que a través de ese pueblo bendeciría a todas las familias de la tierra. Pero resulta que durante 400 años este pueblo está esclavizado en Egipto, donde se fue a refugiar inicialmente por una hambruna, después es esclavizado y maltratado, lo que hace que el pueblo de Israel clame desde Egipto al Señor. Y el Señor nos dijo en el libro de Éxodo que escuchó sus gritos de auxilio, ¿cierto? Sus peticiones, y decidió atender y resolver la situación. Dios entonces a través de diferentes milagros y poderes enviando a su siervo Moisés, libera al pueblo literalmente de Egipto y los hace salir a manos llenas con los tesoros de Egipto en rumbo hacia la tierra prometida. Esto lo hace en cumplimiento a la promesa, porque Dios es fiel a lo que promete. Pero el plan de Dios de darles la tierra y darles de alguna manera esa herencia, no solamente era una cosa como de una bendición física, sino que la mayor bendición que Él quería darles era que Él mismo iba a venir a residir, a morar dentro de ellos, que Él iba a ser el centro, que iba a caminar con ellos, que su presencia vendría a ser morada con ellos. Este plan se frustra cuando después de 40 días en el monte Moisés baja y se encuentra el pueblo descarriado. Han generado un ídolo de oro, un becerro de oro al cual le han puesto como el nombre de Dios, que este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y eso literalmente hace que se rompa el pacto que ellos habían firmado con Dios en los 10 mandamientos. Dios decide en su fidelidad decirles que les va a dar la tierra, pero no les va a dar su compañía y su presencia. Por eso el pueblo llora amargamente al saber que Dios ya no vendría a morar con ellos. Moisés, como un buen sacerdote, corre e intercede delante de Dios en favor del pueblo, a lo cual Dios, que es lento para la ira y grande en compasión, accede y decide ir nuevamente con este pueblo, renueva su pacto con ellos y se reanuda el proyecto de hacer una tienda especial, un tabernáculo de reunión para Dios, donde Dios literalmente se mudaría al barrio en una carpa especial. El pueblo trae sus ofrendas, que fue lo que vimos hace 8 días, de una manera generosa, dan y dan para la obra del Señor. Y aquí estamos ya en una bisagra grande del final de nuestro libro de Éxodo, del capítulo 36 al capítulo 39. Nos empezará a contar el escritor cómo paso a paso los israelitas van obedeciendo las instrucciones que se dieron en los capítulos 25 al 31 de cada elemento del tabernáculo, de cada elemento nos narra cómo se va a hacer cada uno al pie de la letra. Y en el capítulo 39 termina la narración mostrándonos cómo Moisés recibe de la mano de los artesanos, recibe el tabernáculo y termina con esta afirmación en el capítulo 39. Los israelitas hicieron tal como el Señor lo había ordenado. Ahora, en el capítulo 40, que es básicamente el que estaremos estudiando hoy, Moisés recibe nuevamente la voz del Señor y la dirección de cuándo hacer y cómo montar ya, levantar ya la obra del tabernáculo. El libro de Éxodo termina, concluye toda su historia de la liberación de un pueblo con Dios viniendo a morar, la gloria del Señor llenando el santuario. Por fin Dios, su presencia, había venido a residir, a morar junto con su amado pueblo. Así termina nuestra historia de Éxodo. Este en últimas es como un gran resumen del libro. Y espero que a medida que te fui contando hayas hecho clic en las conexiones de que hemos venido haciendo a lo largo del tiempo en esta serie. Como vemos, el libro termina con Dios cumpliendo su promesa y de ahí para allá no nos dice más, es decir, no nos dice nada de cómo fue la relación con Él, cómo fue el caminar con Él en medio del pueblo. El libro de Éxodo no nos dice de alguna manera cómo es que entran a la tierra prometida, sino que nos termina ahí, en la liberación, en el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. Los libros que siguen, es decir, Levítico, Números, Deuteronomio, son los libros, de hecho Josué, son los libros que nos van a narrar todo eso, cómo es que era la relación, qué fue lo que pasó en ese caminar ya con Dios, ahí viviendo con ellos,
cuáles eran las exigencias de Dios, cómo fue que el pueblo entró a la tierra prometida. Así que si quieres terminar la historia de este pueblo, yo te animo a que puedas terminar de leer los libros de Números, Levítico, Números y Deuteronomio. Sin embargo, hay algo muy particular en la forma en que termina el libro de Éxodo. Como saben, los narradores tienen una intención a la hora de contar la historia y quiero que leamos el capítulo 40 para que juntos revisemos un poco como que cuál es la intención del narrador al terminar el libro de esta manera. Éxodo capítulo 40. Vamos a leer todo el capítulo desde el versículo 1. El Señor habló con Moisés y le dijo: en el día primero del mes primero levanta el santuario, es decir, la tienda de reunión. Pone en su interior el arca del pacto y cúbrela con la cortina. Lleva dentro la mesa y ponla en orden. Pon también dentro del santuario el candelabro y enciende sus lámparas. Coloca el altar del incienso frente al arca del pacto y cuelga la cortina a la entrada del santuario. Coloca el altar de los holocaustos frente a la entrada del santuario. La tienda de reunión, coloca el lavamanos entre la tienda de reunión y el altar y pon agua en él. Levanta el atrio en su derredor y coloca la cortina a la entrada del atrio. Toma el aceite de la unción y unge el santuario y todo lo que haya en él. Conságralo junto con todos los utensilios para que sean un objeto sagrado. Unge también el altar de los holocaustos y todos sus utensilios. Conságralo para que sea un objeto muy sagrado. Unge además y consagra el lavamanos y su pedestal. Lleva luego a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión. Haz que se bañen y ponle a Aarón sus vestiduras sagradas. Úngelo y conságralo para que ministre como sacerdote mío. Acerca entonces a sus hijos y ponles sus túnicas, y úngelos como ungiste a su padre, para que ministren como mis sacerdotes. La unción les conferirá un sacerdocio válido para todas las generaciones venideras. Hasta ahí Dios le da exactamente instrucciones de cómo es que va a comenzar el santuario a funcionar. Moisés hizo todo tal y como el Señor se lo mandó. Fue así como el santuario se instaló el día primero del mes primero del año segundo. Al instalar el santuario, Moisés puso en su lugar las bases, levantó los tablones, los insertó en los travesaños y levantó los postes. Luego extendió la tienda de campaña sobre el santuario y encima de esta puso el toldo tal y como el Señor se lo mandó. A continuación tomó el documento del pacto y lo puso en el arca. Luego ajustó las varas del arca y sobre ella puso el propiciatorio. Llevó el arca al interior del santuario y colgó la cortina para resguardarla. De este modo protegió el arca del pacto tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso la mesa en la tienda de reunión, en el lado norte del santuario, fuera de la cortina, y puso el pan en orden ante el Señor, como el Señor se lo había ordenado. Colocó luego el candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa en el lado sur del santuario y encendió las lámparas ante el Señor, como el Señor se lo había ordenado. Puso también el altar de oro en la tienda de reunión frente a la cortina y sobre él quemó incienso aromático, tal y como el Señor se lo había ordenado. Después de esto colgó la cortina a la entrada del santuario. Moisés puso también el altar de los holocaustos a la entrada del santuario, la tienda de reunión, y sobre él ofreció holocaustos y ofrendas del grano, tal y como el Señor se lo había ordenado. Colocó luego el lavamanos entre la tienda de reunión y el altar y echó en ella agua para lavarse. Y Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron allí las manos y los pies. Siempre que entraban en la tienda de reunión o se acercaban al altar, se lavaban, tal y como el Señor se lo había ordenado. Después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y el altar y colgó la cortina a la entrada del atrio, y así terminó Moisés la obra. ¿Qué notan en esta lectura? Vieron la repetición tal como el Señor se lo había ordenado, tal como el Señor se lo había mandado. Una y otra vez se repite esta idea de que Moisés obedeció lo que el Señor le decía al pie de la letra. De hecho, entre los capítulos 39 y 40 se repiten 17 veces esa mención de que todo se hizo tal cual el Señor lo mandó. ¿Por qué el narrador nos dice esto? ¿Por qué no simplemente narra y dice, en fin, todo se hizo tal cual Dios lo pidió?
cuando el narrador mete estas repeticiones, está marcando una pauta. Nos está diciendo, este pueblo y Moisés hizo cada cosa en sujeción al Señor, en obediencia al Señor. Quiere hacer un énfasis muy marcado de que pareciera que este pueblo al final de esta historia, al menos hasta el Éxodo, como que en este momento de la historia entendió que Dios demandaba obediencia. Ahora, piénsalo bien, la construcción en general se presta para muchísimas variaciones. Sin embargo, ellos obedecieron al pie de la letra lo que Dios les pidió hacer y en el orden que lo pidió hacer. Pareciera que construir el tabernáculo o la tienda de reunión era como una antesala para ellos entender qué era, como aprender qué era caminar con Dios en el centro de sus vidas. Pues honestamente tener a Dios en el centro de las vidas de ellos, como venía ya a morar entre el pueblo, significaba que ellos iban a sujetarse a Dios en cada aspecto, en cada minucia de sus vidas. Y honestamente creo que el tabernáculo era la forma en que ya ellos venían a aprender las nuevas dinámicas de su vida. Esto es lo que quiero como hacer énfasis particularmente hoy. ¿Qué implica? ¿Qué implica en nuestra vida, en tu vida y en mi vida, que Dios venga a ser el centro de ella? Hoy vamos a ver las implicaciones de esto y para poder coger como un poco más el sabor, quiero continuar con la lectura del capítulo 40, que no la terminamos hoy. Dice el capítulo 40, versículo 34. En ese instante, es decir, cuando terminó la obra, la nube cubrió toda la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar a la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube, a la vista de todo el pueblo de Israel. Para complementar un poco más esta historia, esta dinámica con la que nos introduce el libro de Éxodo, pero no nos la desarrolla, yo quiero que vayamos a Números, al capítulo 9. Números capítulo 9. Porque Números capítulo 9 nos muestra de una manera más detallada cómo es que vivían ellos esta realidad de ser guiados por Dios. Versículo 15. El día en que se armó el santuario, es decir, la tienda del pacto, la nube lo cubrió y durante toda la noche cobró apariencia de fuego. Así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba en la tienda, los israelitas se ponían en marcha, y donde la nube se detenía, allí acampaban. Dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban. Y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario se quedaban allí. No importaba que se quedaran muchos días sobre el santuario, los israelitas obedecían el mandamiento del Señor y no abandonaban el lugar. Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo sobre el santuario. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. A veces la nube se quedaba una sola noche, pero ya fuera de día o de noche, cuando la nube se levantaba, los israelitas se ponían en marcha. Aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían, pero cuando se levantaba, se ponían en marcha. Cuando el Señor así lo indicaba a los israelitas, acampaban o se ponían en marcha. Así obedecían el mandamiento del Señor, según lo que el Señor les había dicho por medio de Moisés. Básicamente el pueblo se introducía en una dinámica para toda su vida. Ellos ya no estaban en control, sino que toda su vida estaba supeditada a lo que veían de la nube del Señor que había venido a morar con ellos. Básicamente la nube, la presencia del Señor, era la que se tornó
como en el GPS de la vida. Si se movía, ellos se movían. Si paraba, ellos se paraban. Sea que fuera de día o que fuera de noche, estaban atentos al movimiento de la presencia del Señor. Y eso era lo que marcaba su pauta para caminar en la cotidianidad de sus vidas. Todas las cosas que ellos hacían alrededor, como desarrollar cultivos, ganado, tener hijos, familia, relaciones, todo estaba supeditado a lo que pasara con la presencia del Señor. Ahora, esa, esa dinámica, esa dinámica básicamente creo que la podemos resumir en dos formas particulares. Hay dos cosas que ellos aprendieron del caminar con Dios en el centro de sus vidas. La primera, ellos aprendieron la dinámica de estar atentos al movimiento de Dios, siempre atentos al movimiento de Dios. Y la segunda dinámica, ellos aprendieron a estar sujetos a la dirección de Dios. Estar atentos al movimiento y a estar sujetos a la dirección de Dios. Ahora, yo no quiero que pensemos esto de una forma como romántica y como que, ay, qué bonito, como seguían al Señor y la nube. Yo quiero que pienses un momento en las implicaciones de esto para ellos. Piensa en la realidad de seguir una nube. Si tú estás desarrollando tu vida cotidiana, trabajo, relaciones, familia, enfermedades, no sé, cualquier tipo de cosas que estén pasando, economía, pero estaba esta nube que marcaba la pauta y afectaba todo en tu vida. Cada día, yo me imagino que ellos se levantaban y salían de sus tiendas para ver qué había pasado con la nube, si se levantó, si bajó, si está ahí. De hecho, quizás había centinelas que decían, si en la noche cuando estaban durmiendo la nube se levantaba, vámonos, que Dios está llamando a movernos, empaquemos, empaquemos. Esa nube era como que, bueno, ¿empacamos o nos quedamos otro día más? Como nos dijo la narración de Números, a veces la nube simplemente de un día a otro cambiaba y se iba, y a veces tardaba un año entero quedándose en el mismo lugar. La nube se levantaba y entonces ellos empezaban a correr a empacar, ¿cierto? Ahora, ¿para dónde vamos a coger? ¿Para dónde nos va a mover el Señor? Pero Señor, si apenas estábamos cultivando, si las ovejas estaban en este lugar, si ya había hecho como unos tratos y unos negocios, era algo complejo. Ahora piensen esto, la nube de repente seguía moviéndose por largas jornadas. ¿Para dónde nos va a llevar el Señor ahora? ¿Cómo será la tierra a la que vamos? ¿Será que ya vamos a llegar o todavía no? La nube llegaba y de pronto se asentaba sobre el santuario. Y ahora se preguntaban, ¿será que desempacamos todo? ¿Desempacamos al menos para una semana o para un mes? ¿O será que desempacamos lo necesario porque de pronto mañana nos vamos a mover? No tenían ni idea. Solamente todos los días tenían que salir a asomarse qué estaba pasando con la nube, qué estaba pasando con la presencia de Dios. Cierto que no suena como tan romántico. Ahora imagínate tú y yo que luchamos con esta tendencia a controlar nuestra vida, querer como la claridad de cada día de nuestra vida, qué va a pasar mañana, qué va a pasar con nuestros hijos, qué va a pasar con nuestro negocio, qué va a pasar con mis relaciones, qué va a pasar con mi familia, que luchamos como con tanta ansiedad, qué va a pasar en esta historia, cómo se va a resolver esta situación de la pandemia, qué va a pasar con la economía de nuestro país. En esta dinámica de tener que vivir un día a la vez, un día a la vez. Yo me imagino preguntándome en ese momento, Señor, pero por favor decime para dónde es que vamos, es decir, para dónde es que nos estás llevando. No nos tengas en tanta zozobra, como que es que es tan maluco tener que estar empacando todo el tiempo, como que sí, como que no, como que cuánto invierto, cuánto no, porque tú nos vas a mover en cualquier momento. Señor, dinos, revélanos tu plan entero. Señor, porque tú nos dijiste que vamos para la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos. Es decir, nosotros ya sabemos dónde queda eso. Porque siento que nos estás dando vueltas. ¿Por qué no nos vamos por un camino más rápido, más directo, Señor? No, pero no nos hagas dar tanta vuelta en este momento. Nosotros, ¿por qué no cogemos un atajo? Tú te imaginas la ansiedad a veces como que no. Ni que es que llevamos ya años. Recuerden que fueron 40 años en el desierto.
Llevamos años dando vueltas, Señor. Y eso está allí nomás. Si hacemos esto, aquello y aquello otro, podemos llegar más rápido. ¿Por qué nos estás llevando en estos procesos? ¿Tú te imaginas la sensación de frustración, como de querer ayudarle al Señor? Aún de preguntarle a Moisés, Moisés, ¿vos estás seguro que Dios dijo esto? ¿Estás seguro que quiere que lo sigamos de esta manera? Porque yo me siento como perdido. Me siento como dando vueltas. Me siento como que no estamos resolviendo nada en la vida. ¿Te imaginas la tensión para personas como nosotros? Que nos queremos garantizar todo, que queremos controlar todo, que programamos todo. Eso nos volaría la cabeza, nos volaría el genio caminar en esa dinámica con Dios. Pero mi hermano y mi hermana, honestamente, eso es vivir con Dios en el centro de tu vida. Es vivir constantemente atento a cómo Dios se está moviendo. Y según lo que Él se mueva y hacia donde Él se mueva, afectará todo en tu vida. Todo lo que habías armado, todo lo que habías programado, todo lo que habías pensado de manera tan exacta, tan clara, tan programada, todo lo puede afectar. Comenzamos esta predicación hablando de que queremos nosotros, anhelamos de verdad que Dios sea el centro de nuestra vida, pero la verdad, yo creo que la mayoría de nosotros no queremos en verdad que eso pase, porque vimos que caminar con Dios en el centro de tu vida, según vimos esta dinámica que aprendió el pueblo, es dos cosas. Estar siempre atento al movimiento de Dios, más que a las oportunidades, más que a las circunstancias, más que a los pensamientos personales, más que a las otras voces de la vida. Es estar atento al movimiento de Dios, a donde Dios te está guiando. Y es estar atento, ¿cierto? Y más que atento, sujeto a la dirección de Dios, más que a mis sumas y restas, como que esto me conviene, esto no, a lo que yo pienso en mi propia sabiduría, como dice Proverbios 3, a los costos y a los beneficios, a la efectividad, a la productividad, al bienestar personal, ¿no? Estar sujeto a lo que Dios te manda a hacer. ¿Cómo, ¿Cómo se ven en la práctica estas dos implicaciones? Es decir, el estar atento al movimiento de Dios y el estar sujeto a la dirección de Dios. Hoy en día, si tú anhelas que el Señor sea el centro de tu vida, ya sabes que esto implica que tú de alguna manera entras a la dinámica de siempre estar atento hacia dónde Dios se está moviendo. Algunos autores han hablado de dónde está obrando Dios alrededor de mí, que siempre Él está haciendo algo. Y en últimas, aunque nosotros tenemos muchos planes y agendas, lo que nos recuerda este texto es que Dios tiene su propia agenda y como vimos la semana pasada, nos invita a nosotros a unirnos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos a esa agenda. ¿Quiere decir esto que entonces yo me tengo que olvidar de mi vida? No, simplemente vive tu vida en cada aspecto de ella de una manera en que busque ser dirigido por Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios y servir a otros. Es decir, que se una a la agenda de Dios. Así que en la práctica, ¿cómo lo veríamos nosotros? Es empezar a desarrollar una dinámica de oración, de estar alerta, no solamente a las cosas que yo quiero, a las cosas que yo anhelo, a las cosas que deseo tener, alcanzar, vivir, experimentar, sino a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios me está guiando. Es estar en un sentido como alerta, atento en mi trabajo, con mi familia, en mi relación de pareja. Señor, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Qué es lo que tú anhelas a través de estas circunstancias? ¿Cómo es que nos estás dirigiendo? Señor, ¿qué estás haciendo alrededor de mí, en mis familiares y amigos? Que tú me estás invitando a unirme, porque yo sé que en últimas lo que tú me llamas a hacer es preocuparme por tu reino, porque las demás cosas, mi vida será añadida. Entonces, en últimas es desarrollar esta actitud día tras día de estar alerta y atento a cómo es que la mano de Dios se está involucrando de manera intencional y constante alrededor mío para celebrar y agradecer, pero también para articularme, dirigirme por ella. Pero no solamente estar atento es estar leyendo las cosas que Dios está haciendo alrededor.
Estar atento implica que tú diariamente, lo primero que haces al abrir la tienda de campaña, en el caso de los israelitas, es fijarte en mirar qué está pasando con Dios. ¿Y cómo nos fijamos nosotros en últimas para conocer la voluntad y la dirección de Dios? Por las escrituras. Mi hermano y mi hermana, creo que muchos de nosotros estamos muy ansiosos de conocer la voluntad de Dios como si fuera algo, como un oráculo hacia el futuro. Señor, dime qué va a pasar, dime qué va a pasar. Y realmente Dios no está muy interesado en hablarnos de lo que va a pasar, más que Él ya nos ha revelado su voluntad para el aquí y para el ahora. Y esa es particularmente la que más te quiere revelar. Por eso nuestra disciplina devocional de sacar un tiempo cada día de nuestra vida para estudiar la palabra nos permitirá cada vez más estar atentos y claros en cuál es la voluntad de Dios, cuál es su propósito, cuáles son sus deseos. Si tú no tienes tiempos de devoción diaria en la palabra del Señor, siempre vas a estar ciego. En últimas es como los israelitas que quizás nunca se fijaban en la nube, sino que vivían ay, ves, se están moviendo todos, pues demás que es hora de irnos. Y vivían como perdidos en el plan de Dios. Lee las escrituras diariamente, dedica tiempos a tu devoción, aprovecha estos tiempos de en paz me acostaré que estamos generando para guiarte en cómo aprender a estudiar la palabra. Conéctate con los grupos de crecimiento de nuestra iglesia para que puedas aprender cada vez más quién es Dios, cuál es su deseo y cuál es su voluntad para tu vida. Así, tú estarás siempre atento, alerta a lo que Dios quiere de ti. Pero la otra dinámica es estar sujeto a la dirección de Dios. Y honestamente creo que esta es una de las más complejas. Cuando tú le dices a Dios que quieres que Él sea el centro de tu hogar, de tu vida, de tu negocio, tú literalmente le estás entregando el control de tu vida. Si te das cuenta, le estás diciendo, aquí ya no mando yo, aquí mis planes no son la prioridad, aquí mis deseos y proyectos o lo que es justo conmigo no es la prioridad, sino que eres tú, Señor. Y eso en últimas es lo que nos recuerda Pablo en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, versículo 15, cuando nos dice que Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivamos más para nosotros mismos, sino para Él, para el que murió por ellos y fue resucitado. La dinámica de aquel que ha decidido rendir su vida a Jesús e invitarlo a ser el centro es muy simple. Cuando tú decides que Dios sea el centro de tu vida, lo que estás haciendo es tomando tu cruz y siguiéndolo, porque tú vas a morir. Tú vas a morir. Hacer a Dios el centro de tu vida implica literalmente que todo lo que tú eres, anhelas y sueñas, en últimas muere al rendirse a una voluntad mayor, a un proyecto mayor. Dice Mateo capítulo 16, tratando de resolver esta pregunta como que, bueno, pero entonces, ¿dónde queda mi vida, Señor? ¿Dónde queda pues, todo lo que yo proyecto y sueño y anhelo? Y quiero ser claro en que no estoy diciendo que Dios quiere simplemente que seas un ente, que no sueña, que no piensa, no. De hecho, creo, según Proverbios y Eclesiastés, que Dios nos ha dado la capacidad de soñar, capacidades para desarrollar dones y talentos, para generar frutos, para generar creatividad, para ayudar a otros, pero también para disfrutarlo en nuestra vida. Eso es completamente bíblico, ¿sí? Pero lo que nos aclara Jesús en Mateo 16:25 es que el que quiera salvar su vida, en últimas la va a perder. Pero el que la pierda por causa suya, entonces la va a encontrar. ¿Qué está diciendo Jesús en esto? Que cuando Él te invita a ser un seguidor suyo, cuando Él te invita a seguirlo, te está invitando a morir, a tu vida. ¿Y qué es eso? Que en últimas todo lo que tú anhelas, sueñas y deseas, todo lo que tú anhelas alcanzar, tú no solamente como que, no es como que lo pierdes, se lo echas a la basura, no, tú lo entregas y permites que este buen alfarero le dé forma, la articule para su gloria y en su gloria encontrarás su bien. Te está invitando a que traigas todo lo que sueñas, pero que lo proyectes no para construir tu reino, sino para construir su reino.
y te promete que si tú pierdes tu vida por su causa, en su dirección, ¿sabes lo que va a pasar? Contrario a la sensación como que, entonces yo ya no tengo vida, entonces ya no tengo nada que hacer, entonces ¿para qué vivir? No, te promete que si tú inviertes tu vida en Él, cambias tus planes por Él, vas a encontrar la vida verdadera. Esa es la paradoja del Evangelio, que muriendo es que vivimos, que renunciando es que alcanzamos tesoros, que entregando es que ganamos más. ¿Eso qué implica? Este tema de estar sujeto a la dirección de Dios. Eso implica de una manera práctica que tú y yo no tomamos ninguna decisión en la vida, sea económica, profesional, laboral, relacional, del matrimonio, de los hijos, de la familia. Ninguna decisión en la vida la tomamos sin consultarla al Señor. ¿Cómo? En oración y soportados y guiados por su palabra. La voluntad de Dios nunca te va a dirigir lejos o contrario a lo que ya ha revelado en las Escrituras. Por eso es tan importante que las conozcas. Y aquí tenemos que pararnos un momento y examinar nuestro corazón y pensar, hoy en día, ¿cuál es la brújula para tomar decisiones que tú tienes? ¿Cuál es la nube que tú sigues? Porque honestamente mientras preparaba esto me empecé a autoexaminar y me di cuenta que hay muchas nubes a las que yo sigo. Las nubes de la familia, de lo que piensa la familia y entonces de acuerdo a eso, pues entonces, o lo que piensa mi esposa, o lo que piensa mi esposo y de acuerdo a eso es que tomo decisiones de cómo invertir, de cómo hacer, de qué hacer y qué no hacer, qué es bueno y qué es malo. Quizás la nube de los amigos, de la aprobación social alrededor mío, lo que dicen de cómo estoy, de cómo me está yendo, eso es lo que en últimas define si yo compro una cosa o no, si vivo esta experiencia o no, si invierto aquí o no. La nube de las circunstancias. De acuerdo a lo que está pasando, entonces yo voy tomando decisiones. Yo nunca le consulto a Dios, sino que siempre, no, me pasó esto, entonces resolvámoslo, pasó esto, entonces resolvámoslo. Pero nunca me detengo a orar. Nunca me detengo a consultarle al Señor. También la nube de la conveniencia. Yo hago sumas y rectas y ve, ese negocio parece bueno, ese negocio como que es productivo, pues bueno, yo sé que quizás no es muy legal, pero en últimas el Señor entiende que es la economía, o quizás si me voy allá o si cojo ese ascenso me va a ir mucho mejor, las cifras van a subir, puedo invertir en estos proyectos, entonces la conveniencia se vuelve la nube que yo sigo para tomar decisiones. Y quizás otra, dentro de muchas, creo que hay muchas nubes, pero reflexionando un poco en este tema de la nube de lo que es justo, del principio de justicia. Esto es bueno para mí, esto me parece que es justo, esto es lo que yo me merezco, esto es lo que yo me he ganado, eso es lo que me parece que es mejor para mi vida, para mi familia, para mis hijos o demás, y de acuerdo a lo que creo que es justo conmigo, entonces eso hago. Si te das cuenta, tenemos muchas nubes alrededor y muchas de ellas nos guían en la vida, pero no el Señor, no el Señor. Si te das cuenta, estamos en una disyuntiva, porque en el fondo del corazón anhelamos que el Señor sea el centro de nuestra vida, pero también en el fondo del corazón no queremos que eso pase. Nuestro corazón como que se resiste a la idea de que Dios tome el control y que Él sea el centro. Queremos a Dios, pero no queremos su voluntad, porque seguimos aferrados a la nuestra. Batallamos nosotros adentro con esos deseos de controlar nuestra vida, con nuestro orgullo de que nosotros sabemos, con la actividad de nuestro corazón, de que sabemos lo que es mejor para nosotros. Por eso queremos coger atajos, correr caminos, aconsejarle a Dios. Nosotros batallamos con la vanidad de la comparación, de medirnos a la luz de otros y a la luz de eso tomar decisiones. Nos mueve la envidia, nos mueve el ego, nos mueve el orgullo de nuestro corazón, nos mueve los deseos de evitar el sufrimiento. Entonces digamos que lo que Dios quiere es que yo no sufra, entonces cualquier decisión que me evite sufrir es lo que Dios quiere para mí. Nosotros, en últimas,
no navegamos en la vida tratando de satisfacer nuestros deseos y lo que más nos haga felices, entonces eso es la voluntad de Dios. La verdad nosotros andamos muy perdidos. Perseguimos muchas nubes, perseguimos muchas cosas. Y la verdad nos cuesta seguir la voluntad de Dios. Nos cuesta doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestros planes ante Dios. Por eso es que comenzaba diciendo que yo creo que batallamos con una dicotomía del corazón, de anhelar algo, pero al mismo tiempo no quererlo. Y les compartí esta semana en Paz me acostaré una reflexión del Salmo 32, los versículos 8 y 9, cuando Dios hace una promesa preciosa. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y yo velaré por ti. Pero no seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y que cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Para mí eso es un diagnóstico perfecto de nuestra realidad constante. Un anhelo de que Dios nos instruya, nos guíe, nos cuide, nos acompañe, nos aconseje, pero al mismo tiempo una advertencia de, mira, deja de ser tan brioso, deja de ser tan altivo, tan orgulloso, tan autosuficiente, tan independiente de mí. Por favor, no seas como un caballo o una mula, que hay que amarrarlas porque si no, no se acercan a ti. ¿Cuál es el problema que hay en el fondo de nuestro corazón? ¿Por qué somos tan briosos con Dios? ¿Por qué si decimos que queremos que Él sea el centro? Porque al mismo tiempo en la práctica somos tan briosos. ¿Por qué nos cuesta dejarnos dirigir por el Señor? Creo que en la experiencia he llegado al resumen de dos cosas. Creo que a nosotros, perdón, una cosa en particular, creo que a nosotros nos cuesta sujetarnos a Dios porque en el fondo nos cuesta creerle a Dios. A nosotros nos cuesta creer que Dios es bueno. Ese es el primer gran error y el primer gran bloqueo. Y nos cuesta creer que Dios es todopoderoso. Esas dos cosas en últimas batallan en nuestra vida y por eso no podemos soltar el control de nuestra vida, porque en últimas desconfiamos de la buena voluntad de Dios o desconfiamos del poder de Dios para sustentarnos, sostenernos, guiarnos, cuidarnos. Y a veces, mis hermanos, creo que el Señor en su gracia nos lleva hasta el límite de romper todos nuestros ídolos y todas nuestras seguridades, porque ahí, en ese momento, es cuando nosotros nos empezamos a percatar que no tenemos ningún Salvador seguro, que no hay ninguna seguridad fuera del Señor. Y es justamente en los momentos de quiebra de nuestra vida, en los que muchas veces empezamos a confiar y a creerle a Dios. La verdad, porque no tenemos nada más en qué. Y bendito sea el Señor cuando hace eso. Porque cuando te quiebra, para que confíes en Él, te está dando el regalo más grande de tu vida, de tu vida. Así que no menosprecies las pruebas y no menosprecies los sufrimientos. Pero, ¿en dónde encontramos nosotros esperanza para un corazón tan brioso como el nuestro? Un corazón como tan incoherente, que lucha tanto con la dicotomía de lo que quiere y lo que pelea al mismo tiempo. Hace algunos meses les leí un texto que me ha cautivado mucho en Jeremías, en el capítulo 32, versículos 29 al 41, y se los voy a leer como una promesa de restauración que Dios le hace a Israel y una promesa que apunta a los tiempos en que Jesús vendría. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman, para su propio bien y el de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno y nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor, la garantía de que va a estar ahí. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Si nos damos cuenta, lo que la promesa de Dios en este texto, en últimas nos recuerda cuál es la solución a un corazón dicotómico como el nuestro.
La solución es un Salvador. Si te das cuenta, lo que hace que haya coherencia, lo que hace que no nos apartemos de Dios, lo que hace que disfrutemos de Dios, que confiemos en Dios, es Dios mismo. No es ninguna resolución del corazón, ni ningún pacto, ni ningún momento, climas, no. Es Dios mismo quien altera profundamente nuestro pensamiento y nuestro corazón. Como dice Romanos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En últimas, Dios mismo tiene que intervenir para que este corazón duro, confíe en Él. Para que este corazón tenga coherencia entre lo que anhela y lo que anhela y lo que hace. Y en últimas necesitamos ser salvados de nosotros mismos. Por eso creo que cuando aparece Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en esta profecía que refiere Zacarías, dice, nos envió un poderoso Salvador, a Jesús, de la casa de David su siervo, y nos concedió que fuéramos libres del temor, por fin libres, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, que claramente vamos a ver que no eran los romanos, sino el enemigo de nuestro corazón, nuestro pecado. ¿Para qué? Para que le sirviéramos, para entregarnos al Señor con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Mi hermano y mi hermana, la batalla que tienes en tu corazón por doblegarte ante el Señor, por rendir tu vida a Él, es una batalla que tú no puedes ganar. Y por eso es que tú necesitas un Salvador. Tú necesitas doblegar tus rodillas, literalmente, y clamarle al Señor que te rescate de esa dicotomía que tienes en tu mente y en tu corazón, que anhelas la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo la rechazas constantemente. Tú necesitas a alguien que literalmente te rescate de ahí, que cambie y altere tu mente y tu corazón. Por eso yo te quiero invitar a que clames a Jesús: Señor, ayúdame, por favor, porque me cuesta rendirme a ti. Ayúdame, líbrame de mi altivez, te pido perdón por mi pecado, por la forma altiva en que dirijo mi vida, la forma orgullosa, autosuficiente que camino de ti. Señor, perdóname, pero líbrame. Yo quiero perder mi vida para ganar la tuya. ¿Qué tal si le expresas por un tiempo al Señor ese clamor de tu corazón? Te pides perdón si sientes que has caminado en la vida indiferentemente de cómo se mueva esa nube. Pídele perdón y acércate en su gracia a este precioso Salvador que Él prometió, que enviaría y que envió, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, para que aquel que cree en Él de alguna manera sea renovado en su mente. Pídele al Señor que te traiga la libertad que solo Jesús puede darte, y exprésalo con esta canción. Mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí.
satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber al cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Padre, gracias te queremos dar por tu palabra, por la forma en que no solamente revela nuestro corazón, sino que nos conduce hacia ti, hacia la verdadera vida y hacia la verdadera libertad. Gracias porque en Cristo tú cumpliste la promesa de que vendrías a morar en nosotros y ahora dice tu palabra en el Nuevo Testamento que tu Espíritu reside dentro de nosotros, que no solamente clama por nosotros, sino que también nos dirige en la vida, nos enseña las cosas, nos habla desde adentro, llevándonos a depender de ti. Señor, rescátanos del pecado de la autosuficiencia y del orgullo. Pero también perdónanos, Señor. Perdónanos por las formas en que nosotros constantemente manifestamos nuestra incredulidad a ti. En últimas, tenemos un problema grave en nuestro corazón, es que no confiamos en quien nos está dirigiendo en la vida. Por eso te pedimos que abras nuestro entendimiento hoy, Señor. Que nos lleves a contemplar esa cruz preciosa que garantizó para siempre la buena voluntad del Padre sobre nosotros.
La cruz que mostró en últimas el compromiso de Dios, la fidelidad de Dios. Esa cruz que nos recuerda nuestra seguridad, que tú no cambiarás, que tú, como lo hiciste con este pueblo rebelde y terco que vimos en Éxodo, Señor, tú sigues siendo fiel aunque nosotros seamos infieles, porque tú no puedes negarte a ti mismo, tú no puedes cambiar. Y bendito sea tu nombre, Señor, que podemos descansar en eso, que tu buena voluntad la harás y que perseverarás en estos corazones duros y testarudos que somos, hasta que nos veas a la imagen de Jesús, dependientes, confiados, reposados. Ay, Padre, danos vida. Y enséñanos, Señor, que en últimas rendir nuestra vida y sujetarnos a ti no es perder nuestros sueños, antes es ganar algo mucho más grande. Perder nuestra vida por ti, guiados por ti, utilizada para tus propósitos, es ganarla. Es ganarla. Y yo oro que tú cada vez hagas que nuestra mente y nuestro corazón entienda esta verdad y viva coherentemente de acuerdo a ella. Señor, enséñanos a caminar en dependencia a ti, cada día peleando la buena batalla por el devocional, por los tiempos de oración, por los tiempos de conectarnos con nuestra celebración dominical, con los tiempos de orar juntos como hermanos. Ayúdanos a pelear esta batalla que dentro de nuestro corazón se cierne todo el tiempo por querer tomar nuevamente el control. Y gracias porque sabemos que tú culminarás este proceso en nosotros y finalmente seremos liberados de todo pecado, de todo orgullo y altivez que no nos ha dejado confiar en ti. Pero Padre, yo quiero orarte por aquellos en especial que están en procesos difíciles, que están pasando pruebas y que están con la ansiedad de resolver como que qué estás haciendo, para dónde vamos, qué está pasando. Y yo te pido de una manera especial que tú traigas descanso y paz, que promete Pablo en Filipenses, que esa paz que guarda los pensamientos y que guarda el corazón en Cristo, para que ellos puedan descansar, que mis hermanos y mis hermanas puedan descansar, y que honestamente no necesitamos saber cuál es el destino y cuál es el tiempo en que vamos a llegar, si nosotros podemos confiar en quien está en el volante. Si confiamos en quién es el que está manejando este carro de nuestra vida, nosotros ya no tenemos que estar ansiosos por cuándo, cómo y hasta dónde o hacia dónde. Lo que podemos disfrutar un día a la vez, cada cosa hermosa que tú estás haciendo en nosotros. Gracias por invitarnos a confiar en ti, que es el único lugar en el que nosotros podemos realmente experimentar descanso, paz y contentamiento en la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.